en la computadora. Listo, bueno. Ok, entonces, estamos acá. Les estoy mostrando en este momento las relaciones de Access. Entonces, recuérdenme por dónde es que vamos a abrir las relaciones de Access. ¿Por dónde llegamos a esta ventana para hoy relacionar? Dime. En herramientas de base de datos. Sí, señorita, muy bien. Exacto. Entonces, en herramientas de base de datos vamos a relacionar. Lo que hicimos la clase pasada fue, a través de datos externos, importar las tablas que teníamos de aceptaciones, las mismas que usamos en Power Pivot. Entonces, por nuevo origen vinimos y las importamos desde archivos de, ¿qué dice? Desde archivos de Excel. Miren esto, está todo inactivo. Cuando yo tengo las relaciones abiertas, todo aparece inactivo. Entonces yo tengo que cerrar las relaciones para ciertas cosas para poder hacer, mira, ya todo se activa. Para ciertas cosas, cuando digan ustedes, ve, ¿y esto porque está todo inactivo? Las relaciones deben estar cerradas. Entonces lo que hicimos en la clase pasada, como para un recorderis ahí rápido, fue ir a datos externos, fuimos al origen de datos y trajimos de Excel las hojas que teníamos en archivos de Excel, toca de una en una, y ahí pues con el video tienen todo listo para que hagan su taller, e hicimos una consulta, vimos que Access tiene, si voy a la ficha de crear, tenemos una sección de tablas, digamos los objetos de Access, se llaman objetos de Access, que yo puedo trabajar. Puedo hacer tablas, que es la base de datos. Las tablas son lo que se compone, lo que compone la base de datos realmente. Hay personas que usan Access solo para controlar bases de datos, solamente para hacer lo que hicimos acá. Puede ser que importan tablas o puede ser que hacen tablas acá en Access, las relacionan y sacan consultas. Hay personas que son solo especializadas en eso. Otras, como digamos nosotros, como Juan y como yo, que trabajamos y damos servicios de automatización, uno utiliza el Access para cosas más avanzadas, como hacer sistemas de información como los que le mostré la clase pasada, donde ya manejan formularios para ingreso de datos, informes para visualizar reportes e imprimirlos o verlos en pantalla, y una parte de automatización de todo lo que yo puedo hacer con sistemas muy complejos con automatización a través de macros o a través del lenguaje Visual Basic. Entonces son como las cosas que yo puedo hacer. Y consultas, que es lo que vamos a hacer acá en esta clase, les enseño a importar tablas y a diseñar consultas. Y consultas hay de varios tipos, pero les voy a enseñar consultas de selección. Ya saben que también existe, les decía yo, la clase virtual de Access, de bases de datos para la gerencia en MS Access. Si quieren, los que quieran pueden, allá los espero, es virtual, es asincrónica, normalmente no nos reunimos todos a la misma hora, ¿no? Yo les dejo videos, talleres, y son clases muy chéveres donde pueden aprender muchas más cosas en esa línea. Ok. Bueno, queridos, entonces veíamos y repasamos, recordemos, en herramientas, en relaciones. Entonces teníamos una tabla de aceptaciones de negocio, que son como más o menos como una factura, y la subtabla de las aceptaciones, que son los ítems que van a facturar con unos valores. Tenemos unos totales, ¿cierto? Hay varios campos de totales y subtotales, el subtotal, valor de la utilidad, valor del IVA, total, que todo eso salió de un sistema. Estas tablas salieron de un sistema que está hecho en Access. Y saqué estas 4 tabletas de un sistema de cartera. Tenemos unos conceptos de obra y unos regímenes comerciales que están relacionados. Decíamos que a diferencia del Power Pivot, en Access yo sí veo directamente, visualmente, pues, qué campo está relacionado con cuál, no como en Power Pivot, que hasta que yo no me acerco, él no me señala cuáles campos son, sino acá yo sé que es I de concepto con I de concepto, y de régimen con I de régimen, y de aceptación con I de aceptación,
¿Mm? Les decía yo que estas dos tablas, aceptaciones y ST aceptaciones, son como un módulo único que hace parte como de un formulario único, una página que van a ver los clientes único, donde tienen unos datos, lo que es único de cada aceptación y acá lo que es para todos los ítems que compraron, que vendieron realmente, sus cantidades, sus valores unitarios, sus subtotales. Entonces, ellos hacen parte de un único módulo. Y que cuando hicimos las relaciones, si yo le doy doble clic aquí a la diagonal, yo veo lo que hicimos cuando hicimos la relación. Entonces, exigimos integridad referencial. Siempre actualizo en cascada los campos relacionados, que hace que si yo hago un cambio en el campo que tiene la llave, se cambie en cascada en la tabla relacionadas, que haga un cambio automático. Y decíamos que estas dos tablas, por ser mamá e hija, las llamo yo, tabla, subtabla, pero es mamá e hija, o sea, estos ítems son hijos de esta aceptación. En ese caso, uno hace este chulito de eliminar en cascada los registros relacionados. Recordemos que registros son filas, columnas son campos. Entonces dice eliminar en cascada los registros relacionados. ¿Qué quiere decir? Que si yo borro una aceptación número X, se borre en cascada los registros relacionados de la tabla relacionada. Entonces, él va a hacer eso. Él de todos modos avisa y le dice a uno, ¿está seguro que va a eliminar los registros? Y uno le dice que sí, y se elimina de las dos tablas la información de esa aceptación que yo haya borrado. Eso por un lado, yo le decía aceptar, les decía que tiene que decir acá relación de tipo 1 a varios, porque siempre las relaciones se conforman de un campo que es llave, que es único. Esa llave lo que hace es decirle al computador, ese campo es único, no se puede repetir, es lo que identifica cada fila, como para nosotros, las personas, la cédula identifica nuestros datos, y solo hay una cédula para cada uno. Así, esas llaves son únicas. Entonces, esa relación 1 a infinito, a varios, siempre será. Siempre uno hace relaciones de un campo que es 1 o llave a un campo que no es llave, es normalmente. Hay unas relaciones que uno puede hacer de llave a llave, pero eso ya es avanzado. Normalmente es de 1 a varios, de 1 a infinito. En el régimen, entonces la llave, los regímenes, si yo le doy doble clic a una tabla, yo veo, yo veo los campos, ¿cierto? Y el ID de régimen es único, es el que me identifica que cada uno de esos regímenes, y, ay, no quiero cerrar las relaciones. Y entonces está relacionado el ID de régimen con el de régimen, y los conceptos de obra, que son estos, ¿cierto? Que manejaban allá, que si eran transportes, suministros, obras civiles, ellos también tienen un código único, que es este ID concepto, que no se puede repetir. Si yo llego y repito acá el número 4, al salir de ese registro, él me va a decir los cambios solicitados no se realizaron, porque crearían valores duplicados en el índice. El índice es la llave. Entonces, no me va a dejar, así yo le diga aceptar, él no me va a dejar meter ese 4 porque es la llave y es un campo que es obligatorio meterlo y no puede ser repetido. Entonces, esas son esas llavecitas que en Power Pivot, infortunadamente, uno no ve cuál es el campo llave. Hasta que hace el 1, uno se da cuenta, pero de resto no. Es como muy incipiente la información que nos da el Power Pivot en cuanto a las relaciones. Entonces, estas relaciones de estas tablas, que son solo tablas codificadoras, que nos permiten escoger aquí el régimen y el concepto, si le doy doble clic a esa línea, en esas de codificación solo se relacionan los dos primeros conceptos. Exigir integridad referencial, que es para que sea como inteligente la relación y nos ayude a evitar errores, y actualizar en cascada los campos relacionados solamente. Pero eliminar en cascada los registros relacionados, normalmente uno no lo usa para evitar que las personas borren algo acá y en cascada nos eliminen las aceptaciones que utilizaron ese régimen. Eso sería la fatalidad. Entonces, es mejor uno dejar ese tipo de eliminaciones para el usuario administrador del sistema, mejor dicho.
y en ese caso tendrá que venir a borrar acá los datos primero y después sí podría borrar en esta tabla los otros. Entonces, bueno. Y lo mismo para conceptos, esta de conceptos también tiene solo exigir integridad referencial y actualizar en cascada los campos relacionados. Si cambio el número acá, me cambia automáticamente acá. Bueno, entonces eso era como un recorderis de lo que hicimos la clase pasada. Importamos, relacionamos. Decíamos que cuando uno quiere relacionar un campo simplemente arrastra uno sobre el otro y cuando sale el asistente, entonces uno le da esos chulitos que acabamos de ver. Bueno, hicimos también una consulta. Como objetos tenemos 4 tablas y una consulta, que esa consulta la hicimos por crear diseño de consulta, que una consulta es como una tabla dinámica, más o menos es como el concepto de tabla dinámicas o algo así que usa uno en Excel. Y que tenemos un área de tablas a donde yo vengo a traer las tablas, yo puedo arrastrar mis tablas acá y puedo consultar todas mis tablas, ¿cierto? Y un área de cuadrícula a donde yo bajo, arrastro los campos que me interesan. Eso fue lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada dijimos, queríamos una consulta de totales por concepto de obra. Entonces, lo que hicimos fue traer los conceptos de obra y creo que las aceptaciones. Las tablas siempre deben mostrar las relaciones. Cuando estoy en una consulta, yo siempre debo tener tablas con relaciones. Por ejemplo, si yo trajera esta tabla, estas dos que no se relacionan directamente, no debo hacer una consulta con datos de esas dos tablas, porque lo que hago es se llama un producto cartesiano, que me va a sacar todos los datos de esta tabla relacionados con cada uno de los datos de esta tabla. Y se vuelve un fandango y no dice nada, pura carreta. Yo debo siempre que hago una consulta en Access, traer las tablas, por lo menos las que me traen las relaciones entre todo lo que hay ahí. Puede que no saque datos de la tabla de aceptaciones, digamos, si estoy hablando de estas 3. Puede que no saque datos de esta tabla, pero me tocó traerla para lograr el enlace, la cadena entre las tablas de la base de datos. ¿Sí? Entonces, así no consulte campos de esta tabla, yo necesito que siempre se me muestren las relaciones que yo ya hice. Uno siempre trae tablas, las relaciona y después hace consultas. Entonces, las relaciones llegan automáticamente de lo que yo ya hice en mis relaciones. Entonces, en ese caso, nosotros, voy a cerrar esto, sin guardar, voy a cerrar, bueno, bajar las relaciones. Recordar que también nos pasó por ahí que cuando uno va a relacionar las tablas, no las debe tener abiertas como en este caso. ¿Sí? Yo tengo que cerrar todas las tablas para hacer relaciones, y si no, no nos va a dejar relacionar. Y él da el mensaje diciendo que las tablas las está usando otro usuario, dice normalmente, y el usuario pues es uno mismo. Bueno, ¿cómo hicimos esta consulta? ¿Cómo miro yo el por dentro de una consulta? Entonces, cuando ya está hecho, decíamos que los objetos de Access tienen vistas, o sea, diferentes formas de verlas. Una forma como la ve el diseñador y otras formas como la pueden ver los usuarios finales, dice uno de un sistema. El usuario final es el que la usa realmente y uno es el programador. Entonces, si yo le doy clic derecho a alguna de estos objetos, él me muestra inicialmente las vistas que puedo tener. Por ejemplo, para estas tablas me dice, puede abrirlas, que es como hacer un doble clic, o puede ver el por dentro de la tabla. Entonces, en la vista diseño se llama, para todos los objetos, se llama vista diseño, esa del triangulito azul, que nos permite ver el por dentro de las tablas. La clase pasada solo las importamos y no analizamos como qué pasó con esas. Simplemente vimos que estaban acá, que si le doy doble clic yo veo los datos que hay ahí metidos, pero no hemos mirado el por dentro de una tabla como es. Entonces, esa es la que les digo que uno le dice clic derecho, vista diseño, y lo que vamos a ver es lo que
uno haría si hace una tabla desde cero. Si yo hago una tabla desde cero, si vengo acá a crear y le digo diseño de tabla, esta es la mejor manera de crear tablas. Crear diseño de tabla. Si vengo ahí, tengo la misma estructura, miren. Él me dice, dígame el nombre de los campos, o sea, de las columnas, y dígame el tipo de dato que usted quiere ingresar ahí. Si es un texto corto, largo, números grandes, pequeños, monedas, objetos SOLE, es una opción que ya no se usa, que era para adjuntar archivos. Ahora se usa datos adjuntos. Solo que existe por si uno abre un archivo de una versión vieja, pero ya uno debe manejar, adjuntar datos, por ejemplo, adjuntar la foto de los empleados en una tabla de empleados, ya uno lo hace por el tipo de datos adjuntos. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿En Pivot también hay esa opción? En Pivot, yo no creo, pero no sabes que es una gran pregunta. Espérame, salimos de la duda, porque yo no sé, muy buena pregunta. Siempre lo uso para importar y hasta donde sé, uno lo que hace es, a ver, espérate, administrar. Esa es una gran pregunta. El computador hoy está lento. A ver qué le dio. Quiero mirar qué Power Pivot. Obtener datos externos. No, tú solo obtienes datos externos de otro lado. Vamos a ver, diseñar, eliminar, inmovilizar, crear relación, no. No, uno importa desde Excel o desde otro programa. Ajá. Opciones avanzadas. Mira que no, o sea, todo es obtener datos externos. No hay nada que te diga crear una tabla. No, yo siempre lo he visto esto es, no, pero esto no. Siempre lo usa uno es para poder relacionar, para usar el Excel como, entre comillas, como un access, para poder relacionar tablas y hacer tablas dinámicas desde el Power Pivot hacia Excel. Entonces, no sé. Habría que cacharrear otro poquito. Esto de agregar modelo de datos, eso es cálculos, ¿qué dice? Los invito ya si quieren a afianzar más sobre el Power Pivot, pues se pueden hacer unos videitos de YouTube, pero no. Bueno, entonces mira que volví acá al Access. Entonces yo acá diseño los nombres de los campos, que les decía yo, miren la diferencia en un Access o ya en un MySQL, por ejemplo, acá tengo MySQL abierto. Les voy a abrir una tabla de estas de los sistemas estos son los sistemas en vivo de nuestros clientes. Voy a abrir, no sé, cualquier cosa. Esto es MySQL, algo que tenga datos. Esto, por ejemplo. Entonces, los nombres de los campos ya en las bases de datos profesionales, en Oracle, en MySQL, en SQL, en Access, ¿qué más? Todo lo que exista como Java, todo eso, uno tiene los nombres de los campos, es no como en Excel ABCD, sino el nombre del campo como tal. Y si yo voy a la vista diseño, miren, aprovecho ya que me están viendo la pantalla, para que rebrujen. Es el mismo concepto. Puede ser otras plataformas, pero es el mismo concepto. Nombre de la columna, tipo de dato y hay una cantidad de tipos de datos que uno puede manipular dependiendo del programa. Entonces, todas tienen como el mismo esquema de cuando construyen una tabla. Entonces, si yo digo voy a hacer la tabla de empleados, yo puedo colocar, por ejemplo, la cédula del empleado y le digo que las cédulas normalmente deben ser números, bueno, voy a hacer número grande, pero hay versiones de Excel, de Access que no tienen ese número grande, normalmente son de tamaño doble.
Son números muy grandes que nos resisten. Ahora hay cédulas grandototas, entonces nos resisten números grandes. Y le digo, por ejemplo, que esta es la llave. Si quiero que este campo sea la llave, uno le dice clic derecho, clave principal, y ya aparece la llavecita aquí. Acá en diseño también está apareciendo. Con esa la quito, la coloco. Y eso cuando yo coloco una llave, existe una propiedad acá que dice indexado. Miren lo que pasa con ese indexado cuando yo quito y pongo la llave, miren. Si quito la llave, el indexado dice no. Acá, indexado no. Si pongo la llave, dice indexado sí, sin duplicados. Ese sin duplicados es el que hace que no puedan duplicar una cédula de una persona. Y acá uno podría decir nombres, bueno, y es un texto, y apellidos, y es un texto, y así, una fecha, por ejemplo, fecha de nacimiento, entonces sería tipo fecha, mm, no sé, salario actual, entonces le puedo poner formato moneda, por ejemplo, ese tipo de cosas. A veces uno usa, no, para la cédula no la como llave, sino a veces le quita uno la llave a la cédula y hace un nuevo campo y lo llama es ID empleado. Es la mejor manera de hacerlo. Separar la cédula de un identificador y yo le puedo poner un autonumérico. No, uno hace mucho eso. Usar campos autonuméricos. Autonumérico quiere decir que el computador le asigna el número, lo automáticamente, es un número, pero automático. Lo voy a dejar así. Y yo le podría decir a la cédula, no me la deje duplicar. Sin que sea la llave, le puedo decir, por favor, en indexado no me deje duplicar la cédula de esas personas. Y no es la llave, pero si yo, por ejemplo, esto es una tabla de empleados y todavía por X o Y hay una persona que no le tengo la cédula en este momento, yo puedo codificarlo, puedo meter sus nombres, su fecha, su salario y después meto la cédula. Porque si no tengo la cédula, el sistema no me deja ingresar a la persona si ese campo es la llave. La llave siempre tiene que estar llena. Entonces, normalmente uno lo que hace, voy a poner esto tabla empleados. Ustedes se dan cuenta, yo no uso espacios, uso mayúsculas iniciales. También hay gente que le gusta hacer como están las de aceptaciones con la línea al piso. Esa base de datos yo la hice y la hice así porque así le gustaba como a las personas allá internas de la empresa. Pero yo normalmente no uso espacios ni líneas. Eso es a gusto del consumidor. Lo que sí no es bueno es dejar espacios. Access le resiste a uno el espacio. Por ejemplo, si yo dijera fecha de contrato y le pongo acá fecha, él me lo acepta. Access, y puedo trabajar 1000 años con Access y no tengo problema. Pero si yo después de un tiempo digo, uy, no, este sistema quiero pasarlo de Access a MySQL, porque lo voy a llevar a Internet. Estos espacios no los aceptan, las bases de datos como esto que les muestro acá de MySQL, por ejemplo. Esto no acepta esos espacios, me va a molestar. El MySQL ni siquiera me acepta las mayúsculas iniciales, por ejemplo. Entonces hay otros campos donde sí uno puede hacer con la línea al piso para separarlos. Aunque a veces uno ya cuando trabaja mucho con eso, mire, yo no, casi en nada usamos espacio ni línea al piso, pero es chévere, también es buena idea. Ahí les doy como tipsitos. Bueno, cuando yo guardo, estoy en la vista diseño. Si quiero ver la vista de dónde van a meter los datos las personas, ya sería cambiarme de vista. Y hay igual varias maneras. Una puede ser sobre esta ficha, clic derecho y me dice vista hoja de datos. Esa es una manera. Otra manera es acá, si estoy en esta ficha de diseño, este botón que dice ver, él cambia. Entonces él ahí me dice las vistas que tiene y él cambia si yo estoy en este momento en vista diseño, como estoy acá, él me muestra la vista hoja de datos. Si le doy clic a la vista hoja de datos, ese botón cambia automáticamente y me dice puede cambiar a la vista diseño, cambia el dibujito. Y miren, y acá es donde la gente ingresaría datos. Este cero predeterminado, voy a volver a la vista diseño
es un 0 que a los campos numéricos es una jartera, porque le dejaron eso a Access. Hay unas versiones que no lo hacen, estas 16 y 3.5 sí lo hacen. Es quitarles, ahí toca quitarles el 0 predeterminado. En la versión 2013 le habían quitado eso y otra vez volvió a aparecer. Entonces es un 0 que siempre va a llegar automático y le toca a uno quitarlo a mano. Bueno, esas son cositas ahí, información adicional. Entonces miren que yo puedo meter una cédula grandota, ese es el formato doble, y puedo meter Pedro Pérez, Torres, ya meter datos. Los campos de fecha son chéveres que ahora traen el calendario, desde las últimas versiones le pusieron el calendario a los campos de fecha, entonces es una machera porque uno puede buscar rápidamente cualquier fecha. Esta como era moneda, trae el formato de moneda, entonces yo le pongo los valores, otra fecha de contrato. Entonces, es muy fácil ingresar datos. Siempre habrá una fila disponible con este asterisquito que lo que está diciendo es, estoy libre, es una fila. No, a veces me dicen, profe, ¿no puedo quitar esa fila? No, no porque es la que está disponible para datos nuevos. Esa es la misma que si vengo aquí a la parte de abajo de los registros, o sea, con esto yo me puedo mover a través de los registros, este asterisquito amarillo que casi no se nota, ese es ese mismo asterisco que este, que me está diciendo va a ir a un campo nuevo, a un registro nuevo. Miren que los autonuméricos yo no los ingreso. O sea, no puedo escribir acá en este donde dice día empleado, me dice no puedo escribir, porque yo le dije que era autonumérico y que es un campo que el computador me va a automáticamente a cargar. Entonces, ese que dice nuevo, yo sé a simple vista, yo sé que eso es un campo que el computador está auto llenando. Bueno, entonces así es como se hacen tablas en Access. Vista diseño, yo creo, lo mejor es acá por diseño de tabla y le digo qué campos quiero y qué tipo de dato quiero. Ya es cuestión de uno de cacharrear o ver videos o cursos donde les explican cosas adicionales sobre, por ejemplo, todas estas propiedades. Depende de lo que yo escoja, si es número, si es texto, si es fecha, depende de lo que escoja acá. Acá hay más propiedades adicionales, hay una cantidad de propiedades que uno no las usa todas realmente, uno usa las principales. Entonces, bueno, lo que me interesa es que se vayan con la idea de cómo se crea una tabla. En el tallercito les voy a hacer la solicitud de crear una nueva tabla y yo les indicaré los nombres de los campos y los tipos de datos como para que cacharrien este pedacito y sepan cómo se hace, ¿vale? Voy a guardar. Entonces acá me quedó mi tabla de empleados creada con un objeto nuevo y solo le daría doble clic para abrirla. Bueno, así como estábamos viendo las tablas, vista diseño, vista hoja de datos, las consultas y cualquier objeto que yo tenga tiene también diferentes vistas y siempre habrá vista diseño y otros tipos. Para las consultas, aquí por este lado, por el clic derecho, me dice abrir, que sería como darle doble clic. Miren este mensaje que a veces le da uno lata. Le di a abrir y me dice, la T aceptaciones está abierta en modo exclusivo para otro usuario o ya está abierta mediante la interfaz y no se puede manipular. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una de las tablas que componen esa consulta, la tengo abierta en vista diseño, es lo que me está diciendo. Si yo tengo una tabla en vista diseño, no puedo abrir ningún objeto que dependa de esa tabla. En cambio, esta, por ejemplo, esta de aceptaciones, que si yo la tengo abierta simplemente, pero no en vista diseño, yo sí puedo abrir cualquier cosa que dependa de ella. No me acuerdo qué dejé en esta. Entonces voy a ir, si le digo abrir, me va a abrir el resultado de lo que hicimos la clase pasada, que hicimos un agrupamiento por concepto, sacamos una sumatoria de los totales y sacamos un promedio de los totales. Y aparte de eso, le dijimos, con esta herramienta de totales, ya en la vista hoja de datos que estoy acá, esta que es en la que estoy se llama también vista hoja de datos, igual que para las tablas. Esta vista de totales lo que hizo fue ponerme esta filita. Si yo la quito, se desaparecen esos totales.
Le doy clic y lo que hice fue escogerle muy como Excel qué quería ahí. Tengo como las funciones principales: suma, promedio, cuenta, mínimo, máximo, desviación estándar y varianza. Entonces, ahí yo puedo totalizar rápidamente columnas. Y si voy a la vista diseño, entonces veo lo que hicimos, vemos las tablas, cogimos la de conceptos, la de aceptación, bajamos el campo de concepto, bajamos el campo de total aceptación, acá me dice de qué tabla estoy trabajando, y bajamos otra vez el campo de total aceptación, a este le dijimos suma y a este promedio. ¿Cómo pusimos esta fila acá de total? Entonces lo hicimos con este icono. En vista diseño, yo estoy acá, miren, en la ficha diseño, le dije totales y le escogí también qué quería. Acá hay unas opciones adicionales. Quería la suma, el promedio la suma y el promedio, y agrupé por concepto de obra. Entonces, el concepto es similar a las tablas dinámicas de Excel que decíamos. Allá nos agrupa. El objetivo de una tabla dinámica y de una gráfica dinámica es agrupar ciertas cosas y totalizar otras. Aquí igualito. Vamos a hacer entonces el ensayo, el ejercicio de hacer un par de tablas más y nos pasamos de consultas más, y nos pasamos al otro tema, ya que para que todos podamos trabajar en Excel las funciones matriciales. Y les dejo un tallercito para que cacharrien con Access, y los que no tienen Access pues trabajan en grupo como hicieron con Power Pivot. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien, todo bien? Sí, profe. Bueno, perfecto. Listo. Estaba haciendo un recorderis porque como este programa es tan nuevo para ustedes, pues para que como que, aunque ya vieron el video y está el video, algunos de pronto no lo vieron, pero como para integrar el conocimiento. Bueno, entonces, ¿cómo hago una consulta? Vamos a hacer una consulta. Me gusta tener las relaciones abiertas para plantear las consultas. Entonces, vamos a hacer una consulta, por ejemplo, por régimen. Queremos por régimen, por concepto de obra, que nos diga cuánta fue la utilidad de la aceptación, el total que obtuvimos de utilidades, el total que obtuvimos de IVA, y subtotal, no, vayámonos con, no es utilidad, no es utilidad de IVA, perdón, es valor. Valor de la utilidad, valor del IVA y total de la aceptación. Con estos tres campos vamos a hacer una consulta donde me totalice por régimen y por concepto de obra. Entonces, manos a la obra. Vamos a decirle crear, diseño de consulta, y él me trae aquí la opción mira que mi nueva versión de Access me está mostrando. Esta nunca la había visto, es como esta versión del 365, esta ventana está diferente a la que usé que vi. Acá me está diciendo lo mismo, dice lo mismo. ¿Cuáles son las tablas? ¿Cuáles son las consultas que hay? Todo, y acá esta de vínculos no la conocía. Agregar las tablas seleccionadas, esta es nueva para esta versión. Normalmente trae tablas, consultas y todo. Vea pues. Normalmente yo podría seleccionarlas de aquí, decirle la tabla codificación, dije que por concepto, no, por concepto, y le digo agregar, ¿sí? O le doy doble clic de aceptaciones. La otra, si cierro esto o lo cerré y después no me acuerdo cómo traerlo, si quiero traerlo otra vez, es por acá, por agregar tablas. O clic derecho, acá sobre esta parte, y agregar tablas, mostrar tablas. Es lo mismo. Pero si no me acuerdo de eso, pues arrastro mis tablas simplemente, siempre y cuando ya estén relacionadas. Entonces dijimos que por concepto queremos el régimen y queremos por concepto, por régimen, los valores. Entonces reviso que las relaciones sí estén. Importante que no le queden a uno las tablas así como montadas si uno no se da cuenta
si están relacionadas o no. Entonces, si uno no ve la relación, como separarlas para detectar si sí están relacionadas. Y saca sus campos. Entonces, puede ser con doble clic o arrastrar. Entonces, yo le digo, por ejemplo, concepto de obra, lo bajo a la cuadrícula. Esto se llama área de cuadrícula y la parte de arriba se llama área de tablas. El régimen, me interesa saber el nombre del régimen, entonces lo saco. Y quiero de la tabla de aceptaciones, voy a sacar el valor de la utilidad, el valor del IVA y el total de la aceptación, por ejemplo. Entonces ya tengo mis campos. Si yo dejo así la consulta y simplemente me cambio a la vista hoja de datos, voy a ver el detallado de todo, no he hecho ningún agrupamiento. ¿Sí? Entonces, si le digo clic derecho, vista hoja de datos, ahorita les doy una visualizadita aquí a vista SQL. Si voy a vista hoja de datos, él me va a mostrar todas las aceptaciones con todo lo que tiene esa tabla. De acá 115 registros encontró y está detallando uno a uno. Todo se está repitiendo y cada dato que encontró en cada aceptación me lo está mostrando. Como no es lo que yo quiero agrupar como una tabla dinámica, vuelvo a la vista diseño. Los que tienen el Access y están trabajando conmigo, ¿ya tienen esto que tengo yo acá o les doy tiempito? Profe, ¿será que me puedes dar un tiempito? O sea, repetir cómo hiciste lo de consulta. Listo, dale. Entonces voy a cerrar esta y porque para que vayan trabajando, vayan cacharreando. Entonces vamos a crear diseño de consulta. Esa es la manera de diseñar consultas. Crear diseño de consulta. Hay un asistente, pero lo mejor es de cero. Entonces él me dice, agrégueme las tablas que quiere consultar. Entonces puede ser por acá, le das doble clic o agregar, o puedes arrastrar las tablas como quieras. Yo necesito la tabla de aceptaciones, la de codificaciones de obra y la de régimen. Ahí están las tres. Inicialmente, fíjense que mi computador está como loquito con esta versión que tengo y como que digo, y no están relacionadas. Pero si las muevo un poco, eso nunca en la vida me había pasado. Normalmente uno ve las relaciones directas, pero esta versión está como chiflorética. Bueno, entonces, yo las muevo y detecto que ya me quedaron las relaciones. ¿Quiénes estamos trabajando en Access? Soy la Edward. Sí, profe, yo también. ¿Quiénes más? ¿Quiénes están trabajando conmigo? Yo también, profe. Diana, Daniela si no tiene, Laura Sí, también. también, ok. Paula Daniela, No, profe, es que mi computador lo están actualizando, entonces hoy estoy trabajando de uno que no es el mío y no tiene access. ok, listo, estás mirando. Santiago tiene, ¿qué? ¿Mac? Sí, profe, pero ya conseguí Windows. Ah, buenísimo, qué chévere, súper. Bueno, buenísimo. Ok. ¿Quién más me faltó preguntar? Santiago, Paula, Mariana. Mariana, ¿tú, ¿sí estás con Access? No, profe, yo no tengo. Ah, sí, no, Mariana, ok. Entonces tú trabajas con alguien el taller. Bueno, listo, queridos. Entonces, muy bien. Entonces, yo traigo mis tablas, reviso que estén relacionadas y bajo mis campos. Entonces decíamos que queremos por concepto y ahora ya no solo queremos por concepto, sino que me diga por régimen y quiero otros campos que quiero totalizar. Entonces quiero de aceptaciones abajo está valor de la utilidad, valor del IVA, total de la aceptación. Hasta ahí no he agrupado nada. Si voy a la vista hoja de datos que les decía, acá con clic derecho, vista hoja de datos puede ser, o con el botón acá de ver, con el que quieran, lo que van a ver son todos los resultados sin agrupar. La idea es que yo vea solo una vez obra civil con común y me totalice.
y una vez suministro con consorcios y me totalice, no que se repita todo. Profesora, disculpe, ¿dónde dijo ver? Ay, ¿dónde puso para poder ver todo eso? Vista hoja de datos. En el mismo... Acá en la misma fichita de la consulta que estás haciendo, le puedes dar clic derecho y le dices vista hoja de datos y te muestra esto que estoy viendo acá. Ah, ok. Gracias. Ujú. Ahora sí. Oye, profe, es que yo no me di cuenta viendo cómo fue que arrastraste, o sea, en consulta, cómo Ok. arrastraste hacia los campos, hacia abajo, las dos primeras, o sea, no sé, pues, O solo arrastré tal cual. Mira, yo cojo, señalo el campo y lo arrastro y lo ok, llevo. pero es concepto. Concepto. Entonces, concepto, yo lo dupliqué. Ok. Acá una cosa que a veces le toma a uno del pelo, borrar una columna. A veces, o moverla, es latoso porque uno la mueve cuando ya la tiene así en negrito. Yo le pongo el ratón encima, puro encima de la columna y me queda negrita. ¿Y de dónde lo muevo? De esta bandita gris muy pequeñita que tengo encima del título. Eso es como muy pequeño, pero ya uno se acostumbra a coger de ahí y mover, por ejemplo, o borrar. Para borrar, señalo y suprimir directo. A veces le da a uno lata mover un campo. Entonces, dejamos concepto de obra, señora. Pensaba que había dos conceptos de obra. Sí, exacto, ya lo borré, lo Ok. señalé así y lo suprime. Que lo volví a pasar para mostrarle a Edward. Listo, Ok, muy bien. gracias. Entonces, ok, con gusto. Listo, entonces ya tenemos nuestros 5 campos. Sí, yo sí. Listo. Edward, Sí, ¿vamos bien? sí. ¿Todos bien? Edward, sí, Edward y Santiago, todos Sí, los pero que... sí. Bueno, Ya, ok, listo. Entonces hasta ahí ya traemos nuestras tablas, vemos que estén relacionadas, bajo los campos que necesito y no se les olvide la herramienta de total. Cuando yo quiero totalizar, necesito usar acá, darle clic a la sumatoria, a la herramienta de sumatoria, o clic derecho en la cuadrícula, clic derecho y ahí está la herramienta totales también. Por donde quieran, el objetivo es traer esta fila que se llama total. Esa herramientica me activa esta fila. ¿Qué me permite? Lo que yo no voy a sumar, promediar, contar, lo tengo que dejar agrupado. Agrupo por concepto, agrupo por régimen, para que me muestre una sola vez la combinación de ellas. Y los valores, digamos que vamos a sumarlos. Sumar. Profe, yo no puedo darle ese total. Me sale un letrero que dice, no se pueden calcular totales sobre el asterisco. A alguna de las tablas tú le bajaste, no bajaste el régimen o el concepto, sino bajaste este asterisco. No. ¿Y En- cómo es que borro total? Entonces, ¿cómo borras la tabla o el campo? El campo. El campo. Entonces le das clic, te paras ahí encimita como en el título, como arribita de esta banda gris y le das clic y suprimir. Ah, ok, listo. Claro, ese asterisco, veíamos la clase pasada que ese asterisco me permite consultar de una todas las columnas de la tabla, pero precisamente no deja totalizar, no deja hacer ningún filtro, nada. Ella es solo para consultar todo rápidamente, pero no deja manipular campos. Por eso no te lo permití. Entonces, ¿ya borraste el asterisco? Sí. Eso. Y baja el campo que necesitabas. Sí, miren, yo voy a replicar el error que te pasó porque eso les pasa mucho. Entonces voy a replicar el error. Voy a coger el asterisco de régimen, por ejemplo. Entonces él me dice eso, no se pueden calcular totales sobre el asterisco, porque tengo esta tabla que dice tabla tal punto asterisco y ella no me deja hacer precisamente lo que queremos, que es agrupar por régimen, agrupar por concepto, y para valores quiero sumar. Sumar. ¿Mm? Si quiero ver el resultado, vuelvo a la vista hoja de datos. Entonces aquí
O en un lado yo diseño, en el otro veo los resultados. Entonces, clic derecho, vista, hoja de datos. Y ahora sí, veo unos totales por cada combinación que él sacó de conceptos régimen, me está dando los totales de esas aceptaciones. ¿Ya les apareció así? No, profe. A mí me aparecieron números. Igual a mí también me pareció 1, 2. No, 1, Acá, 1, 1 en concepto, en sí. ID. Ah, porque trajeron los IDs. Volvamos a la vista diseño, muy bien. Y, Entonces trajeron fue los IDs. ay, por eso Entonces, que- si yo voy a traer esos IDs, me da la misma si los trajera de la tabla de aceptaciones y ya no necesitaría casi que la relacionar con tablas. O Pero sea, como que lo ahí que no, tenemos que borrar otra vez. dime, Ahí tendríamos que borrar otra vez. sí, o aquí tienes la posibilidad de cambiar el campo. Mira, si tú te paras donde dice campo, ahí aparece el listado de los campos que puedes escoger. Aunque cuando uno tiene muchas tablas, a veces eso molesta y uno no encuentra rápidamente los campos. Pero sí, ahí puedes. ahora sí. Listo, entonces lo que queríamos era el nombre del concepto, el nombre del régimen y los valores, porque precisamente para eso fue que relacionamos esas tablas. Y en la vista hoja de datos ahora sí les debe mostrar obra civil, sin IVA, suministro, los nombres de los régimen común, régimen simplificado, bla, bla, y unos valores. Ahora sí les dio. Sí, también había hecho mal el régimen, pero ya lo cambié. Ok, perfecto. Ya valió Ya, todo. listo, perfecto. Ahora, recordemos cómo hicimos para arreglar cosas como que estos números no tienen separadores de miles. Entonces le voy a dar formato estándar con 0 decimales, por ejemplo. O le podría dar formato de moneda, bueno, el que uno quiera, pero que se vean los separadores de miles porque esos números así son dificilísimos de leer. Y otra, los totales. Quiero ver los totales aquí para corroborar si sí me está sumando o qué. Entonces, hagamos, ya que estamos en esta vista, hagamos la de los totales. Entonces, en esta vista hoja de datos existe también la herramienta de totales. Aquí en la sumatoria. Y lo que hace esa herramienta es ponerles una nueva fila al final, donde les deja sumar, promediar, contar. Entonces yo voy a sumar para que me saque los totales de utilidad, total de valor de IVA y total de toda la base de datos que hay ahí. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, listo. Entonces, recuerden que hay dos herramientas de totales. Como me toca hacer muchas preguntas para el examen, recuerden todos esos conceptos, van a volver a mirar todos los videos y vamos a preguntar sobre ese tipo de conceptos. Si yo les digo, ¿cuántos totales se pueden usar en una consulta en Access? Hay dos tipos de totales, una por vista diseño y otra por la vista hoja de datos, donde puedo totalizar columnas y en la vista diseño lo que hago es poder decirle qué me agrupa y qué me calcula. Eso, digamos, serían como ese tipo de preguntas es que me va a tocar inventarme para ver si sí entendieron un poco de Access y un poco de Power Pivot. Bueno, entonces vamos a hacerlo de el formato. Entonces, ¿cómo le cambio el formato? Como estos tres tienen el mismo, digamos, tipo de datos, números que no me están mostrando lo que necesito, yo podría señalar las tres columnas. Y otra vez ahí del borde superior, esa bandita gris chiquitica, señalan y pueden señalar las tres columnas al tiempo para hacer el cambio simultáneo. Y puedo decirle clic derecho, propiedades.
O acá también arriba en las herramientas dice hoja de propiedades, por donde quieran. Tengo que ir a las propiedades de esas 3 columnas, de esos 3 campos, y vamos a mirar qué dicen, a ver si nos deja y si no nos toca de una en una. Estoy viendo que está, ¿por qué no me dejó? Valores únicos. Ah, es que le dije mal. Esta hoja de propiedades que les estoy diciendo arriba es carreta. Por ahí no es porque esas son las propiedades, pero de la consulta. Esa no es. No sirve esta que de acá arriba. Es clic derecho propiedades de esas columnas. Acá. La señalo, clic derecho propiedades. Oiga, pero no. Ah, no. Entonces si toca de una en una. ¿Y eso por qué? O tal vez estoy pensando en formularios, Yola. Porque entonces lo que necesito es esto. Mire, yo traigo la hoja de propiedades. Y señalo cada campo. Yo no necesito estar cerrando y abriendo las propiedades. Entonces, bueno, clic derecho propiedades es lo que necesitamos. Y le digo, a cada columna de valor, el formato veíamos en la clase pasada que para que me haga caso los decimales, yo quiero sin decimales. Para que eso me haga caso, tengo que darle un formato. Y el formato podría ser número, moneda, estándar. El estándar, si veo la muestrica, ese me va a dar los separadores de miles. O el moneda, si quieren con el signo moneda. A veces el signo moneda es como que interfiere mucho con los datos. Entonces uno no lo usa a veces. Bueno, ahí ya con eso sería lugares decimales 0, formato estándar. Con eso el formato estándar es el de separador de miles. Ah, bruta, pero cerré. Tengo que hacer lo mismo en las dos. Entonces voy a las propiedades de este y lo mismo. 0 decimales o el número que uno necesite, pues, y estándar. Y sin cerrar las propiedades, me puedo cambiar al otro total y estándar y lugares decimales 0. Ahí ya con eso le cambié el formato a las 3 columnas. Y listo. Si vuelvo a la vista hoja de datos, ya tengo que estarlo viendo adecuado. Miren, ya quedó bonito. Ya quedó con separadores de miles, ya quedó con los totales. Lo único que falta son los nombres de las columnas. Si yo quisiera cambiarle esos nombres, porque ahorita me está diciendo suma de valor, y el nombre del campo. Él coloca como esa palabra suma. Si fuera el promedio, coloca promedio. Entonces se ve como feo. Si quieren cambiarlo, ¿alguien se acuerda cómo lo hicimos en la clase pasada? ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Cómo le cambio este nombre de este título que me está apareciendo como suma de valor utilidad, suma de valor no sé qué, suma de total aceptación? Ah, bueno, en diseño, o sea, en la otra, que es el diseño, ajá, Sí. en vista de diseño, ahí usted le selecciona, por ejemplo, valor de utilidad y, bueno, Sí. le pone, no sé, total y 2 puntos. Exactamente. Muy bien, Sol. Acuérdame ahorita, ponerte un 5 que ha estado muy juiciosa y responde muchas preguntas. Entonces, en preguntas para el final de corte, muy bien. Entonces, eso es, yo me paro en el campo, le coloco el título que yo quiero, entonces le voy a poner total, utilidad total, por ejemplo, utilidad total. Si quiero, le puedo dejar espacios, aunque lo que les digo a veces no es bueno. Utilidad total, de pronto la línea al piso, o sin espacios, bueno, y 2 puntos. Utilidad total, en este caso. Para esta le voy a decir IVA total. IVA total, 2 puntos, sin borrar uno el nombre del campo, sino deja lo que ya tiene y le agrega el título. Acá le voy a poner total. 2 puntos. Utilidad total, IVA total y total, por ejemplo. Uno puede poner lo que uno quiera, con mayúsculas, con minúsculas, como quiera, y 2 puntos.
¿Y uno puede cambiar el orden de las columnas? Claro. Entonces, digamos que tú quieres poner primero el total. Entonces lo señalas otra vez de la bandita gris de arriba, lo señalas. O simplemente esa bandita lo coges y lo mueves. Apenas tú pones el ratón en esa banda, se queda señalado. Y lo mueves para donde tú quieras. De esa bandita gris que está aquí encima del título. Que debiera ser como más grandecita, pero no, pues uno pone el ratón ahí puro en esa línea gris que encima del título y, Ah, y lo mueve. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ya coloqué títulos. Si vuelvo a la vista, hoja de datos, entonces ya veo lo que acabamos de hacer. Le pusimos títulos, le pusimos formato estándar con 0 decimales y a veces pasa esto que se le va, sobre todo cuando hace uno cambios de nombres, de columnas, se van los totales aquí abajo. Entonces le toca a uno volverlos como a escoger, pero ahí sigue la herramienta de total. Eso me pasa. Es cuando hace uno cambios del título, porque él por dentro pues está teniendo una función que depende de un número, de un nombre. Entonces, bueno, uno lo vuelve y lo escoge y listo, nos quedó nuestra segunda consulta. ¿Preguntas hasta acá? Ok, entonces guardemos nuestra consulta. Para que nos quede guardada, pues uno le dice control G o acá el iconito de guardar, ahí está. Y le doy un nombre adecuado. Entonces va a poner consulta totales por concepto y obra. Normalmente uno los nombres, pues que uno entienda qué es lo que hay ahí. A veces me colocan consulta 1, consulta 2, consulta 3 y uno pues no tiene ni idea qué es de qué se trata. Entonces, esa es la manera de hacer consultas en Excel, en Access. Hagamos una última que quiero enseñarles, por ejemplo, por año. Nosotros tenemos, en la tabla de aceptaciones hay fecha en la que se hizo esa negociación, fecha de aceptación. Quiero saber por año, ¿qué datos tendremos acá? ¿Esto será de un solo año o de un mes o qué? Fecha de aceptación está de ahí del 2005 y del 2006. Voy a ordenar. Hay unitas chiquitas, un poquitico. Hay 2 del 2005 y el resto del 2006. De junio, julio. Ok. Ok, entonces vamos a hacer esto para hacer en una sola toma. Quiero que no me aparezca por el día, sino solo que me aparezca el mes y el año. Entonces, por mes y año, que me diga cuánto vendí, como hace uno en Excel, en una tabla dinámica. ¿Cómo lo haríamos acá? Les enseño, lo que vamos a hacer ahorita es usar las mismas funciones que usa uno en Excel, año, mes, y concatenar esas dos para obtener la unión entre el año y el mes. Y sacar el total. Entonces, voy a hacer otra consulta. Entonces, crear diseño de consulta. Solo voy a consultar la tabla de aceptaciones en este momento. No me interesa otra. Tabla de aceptaciones. Bajo la fecha de aceptación. Y digamos el valor de la aceptación. Valor total aceptación. Suponiendo. Y cómo convierto un campo en mes y en año igualito que en Excel. Miren, entonces yo el nombre de la columna lo dejo metido dentro de la función año y dentro de la función mes. Miren esto. Año es una función de Excel, de Access tal cual. Si digo año, abro paréntesis.
la función, digamos, el campo, perdón, el nombre del campo, y cierro, eso, cuando yo le doy Enter, me va a cambiar y me va a decir que es una expresión y me va a convertir la fecha en año. Mire, año, abro paréntesis, dejo la fecha y cierro el paréntesis. Cuando le doy Enter, me hace todo esto. Él solito me hace todo esto. Me puso expresión 1, 2 puntos, o sea, es el nombre de la columna. Cambió el año que yo lo dejé en mayúscula, él me lo dejó en minúscula. Eso me indica que usé una función que sí existe realmente. Y me lo metió entre unos corchetes cuadrados. Esos corchetes cuadrados en Access son indicativo de que eso es un campo de una tabla. Cuando yo voy a vista hoja de datos, ya tengo convertido la fecha en año, mire. Es un campo de año, es un número, además me lo convierte en un número y solo me está mostrando el año. Igualito que en Excel. En esto es muy similar a Excel. ¿Mm? Ahora, la función mes funciona igualito. Si yo bajo, o sea, consulto la fecha de aceptación. Consulto la fecha de aceptación. Escribió por acá, ¿ok? María del Pilar, buen día. Ay, mira, nos dijeron. Buen día, profesor. Esta semana estaba en el proceso de evaluación. Plazo límite del 10 de... Uy, tenemos que hacer la evaluación de la materia ahorita antes de terminar. O sea, 10 minuticos antes terminamos y hacemos la evaluación. La mayor efectividad debe asegurar que realice. ¿Todos saben cómo hacer la evaluación de la materia? Chicos y chicas. Sí, profe. Ok, entonces ahorita les doy, si salimos 15 minuticos antes, nos va a tocar dejar tema para la próxima para que hagan la evaluación porque nos han recomendado mucho eso. Ok, entonces listo, estaba diciéndoles que la fecha de aceptación, si yo vuelvo y la bajo y quiero convertirla en mes, es igualito que en Excel. Meto el mes, acá no se le pone igual a, sino simplemente uso la función, abro paréntesis, dejo el campo adentro y cierro. Cuando le doy Enter, él vuelve y me convierte así como hizo con el año y me dice, ah, bueno, usted quiere una expresión, 2 puntos, ese es el nombre que me va a dejar, y me pasó la función a minúscula, me puso los paréntesis, esos cuadraditos, y si voy a la vista hoja de datos, me dice el número del mes en el que estoy. Entonces yo lo que pretendo es concatenar, quiero enseñarles a concatenar en Access, así como hacíamos con Excel. Aquí el concatenar es con el ampersand. No hay función de concatenar, sino es con el ampersand. Entonces quiero que concatenemos estas dos, el año y el mes, en una sola. Voy a dejar en vista diseño. ¿Ya tienen esto los que están trabajando? ¿Ya tienen el cálculo del año y del mes? Ajá. Sí, Ok, listo. Entonces vamos a hacer, como ya sabemos cómo funciona y que la función año funciona así, la función mes. Si quieren, unamos en una sola. Cortemos y peguemos solo la función, sin la expresión y los 2 puntos. Voy a llevarme este mes, era para mostrarles cómo funcionaba, pero quiero cortar con control X, cortar eso y borro esa expresión 2. Lo corté para tenerlo en la memoria RAM. Y se lo voy a poner aquí al año. Entonces, si quiero concatenar algo, digamos que vamos a dejar primero, sí, primero el mes y después el año, ok. Entonces, antes de la palabra año, de la función año, voy a pegar lo que traje.
Lo voy a hacer y se los dejo grandecito para que lo puedan replicar. O sea, cortamos la función de mes, se la vamos a poner acá al año y voy a colocarle ampersand. Y funciona igualito que en Excel, comillas, guión, comillas, ampersand. O sea, le estoy diciendo, coja el mes, calcule el mes y colóquele un guión y calcule el año. Le voy a poner un poquito más grande porque es que esto es unas chiquiturrias y no se puede agrandar. Aquí está la función. Miren. En este zoom, le dije clic derecho zoom. Así les debe haber quedado. Entonces, pegan el mes, toda la función del mes. La cortan, la pegan antes del año y concatenan como hacemos en Excel, con ampersand. Y queremos un guión para pegarlo. Y cuando uno va a ver el resultado, si voy a la vista hoja de datos, este va a ser el resultado. Ahora lo que queremos es agrupar, que eso sí ya lo conocemos. ¿Ya les dio el resultado del ampersand, de la concatenada? Sí. Ok. Entonces vuelvo a la vista de diseño y ya lo que ya sabemos, agrupar y totalizar. Entonces, ¿qué totales? Que quiero agrupar por ese año. A esa expresión 1, cambiémosle en cambio que diga expresión 1, coloquémosle mes, mes de aceptación, por ejemplo. Ese es realmente el mes de aceptación. Uno no debería usar tildes acá, ni en las tablas, ni en los nombres de los campos. Es mejor no usar tildes. Ya cuando uno hace informes y cosas visuales, muy visuales para el usuario, sí, pero es mejor no usar tildes. En programación uno no usa tildes. Bueno, entonces le puse mes de aceptación 2 puntos, que les queden los 2 puntos. Quiero agrupar por ese y quiero sumar por el total. Ya sabemos lo que hay que hacer con el total, que hay que decirle propiedades, clic derecho propiedades, que hay que decirle formato moneda o estándar y lugares decimales los que uno quiera. Y ya, ¿qué más sabíamos? Sacarle las propiedades, sacarle el formato y darle un nombre a la columna para que no se vea suma de no sé qué. Entonces quiero que diga total vendido, le voy a poner. Total vendido, 2 puntos. Total vendido 2 puntos y de esa manera obtengo este resultado. ¿Mm? Entonces ya está por mes. Hay muchas más cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, acá el formato se convierte en texto. Entonces a veces uno puede, hay otras funciones para convertirlos en números. Bueno, aquí les he enseñado el 5% de Access. El Access es supremamente grandototote. Tiene muchas cosas. Pero lo importante es uno saber que primero que existe, que está en el Office, en el Office Professional, que sirve para consultar bases de datos y para hacer bases de datos relacionales y para consultar esas bases de datos. Y por otra parte, si ya yo me quiero ir al lado de diseño, que puedo hacer sistemas de información muy interesantes para controlar procesos. Y recuerden, hay una cosa que yo no les voy a hacer acá en un Word. En un Word les voy a colocar un texto que quiero que se acuerden, para que quede en el video.
que son las limitaciones de Access. Las limitaciones de Access son máximo 255 usuarios en red, usando el mismo archivo, obviamente. Máximo 255 usuarios en la red. Y el otro limitante grande es máximo almacena 2 gigas de información. Después de 2, cuando llega a 2 gigas, no deja meter un punto. Como les decía en la clase pasada, pues esos son limitantes pues, relativos, porque si uno tiene tantos usuarios en red, de pronto no va a usar Access, va a usar un programa, un MySQL, un SQL, algo más avanzado. Lo de las 2 gigas, si necesito almacenar imágenes, archivos, adjuntar archivos pesados, eso sí puede llenar los 2 gigas rápido. De resto, si son datos, así como esto que estamos viendo nosotros aquí, datos, eso dura 20 años y no se llena. No va a ocupar 2 gigas en 20 años. Entonces, depende. Entonces, para que tengan presente, hay que quede en el video. Limitaciones de Access, básicamente son esas 2, así como grandes. Bueno, listo. ¿Ya les quedó su consulta lista? ¿Sí, buenas? Sí, profe. Bueno, mire que ya le dije el nombre, le estoy diciendo el nombre, entonces estoy poniendo de consulta totales por mes. ¿Mm? Le doy un nombre para que me quede guardado y no pierda el ensayo, y ya logramos tener 3 consultitas. Y ya digamos que como que repasamos los conceptos y ya como más claras las cosas. Acá hay herramientas también, miren, de filtro. Cuando estoy en vista hoja de datos, hay unas herramientas como en Excel, para filtrar. Hay herramientas para ordenar ascendente, descendente. Hay herramientas para filtrar. Por ejemplo, a ver, voy a ir a aceptaciones. Entonces yo quiero filtrar todo lo que diga, por ejemplo, algo aquí. Un consecutivo, un que quiero ver por acá, algo que pueda como agrupar así rápido. Por ejemplo, código de obra, y quiero que me muestre los códigos 6016, por ejemplo. Yo puedo filtrar, o puedo acá con este filtro, pero que tiene como un rayito amarillo. Lo que yo seleccione ahí, yo le puedo decir igual a eso, o que no sea igual a eso, menor o igual, mayor o igual, entre. Si yo le digo igual a 6016, me dice encontré solo un registro. Me filtró, y acá abajo me dice pilas que está filtrado y pilas que tiene uno solo. Y me muestra como en Excel, en el campo donde dice el filtro, me muestra ¿cómo se llama eso? El embudito. Para acordarse uno que siempre pilas, que no son todos sus datos. Si quiero quitar el filtro, le digo acá donde dice filtrado, le digo clic, y ya vuelve y me trae. Por ejemplo, acá veo uno que sea como repetido, me fui preciso uno que no está repetido. Vamos a ver 6034. Ah, no, todos los conceptos están siendo diferentes, no puede ser. Voy a ordenar esto alfabéticamente. Así, por ejemplo, 4013 hay 2. Si yo le digo seleccione igual a 4013, ahí está, 2. Entonces hay herramientas chéveres ahí para uno cacharrear, herramientas de formato como cualquier programa, y herramientas de filtro chéveres para uno buscar datos. Igual acá donde dice buscar, también yo podría escribir 4013, y él me lleva donde encuentra eso, y yo puedo darle enter y me lleva a los 2 que tiene. Bueno, queridos, entonces yo creo que por hoy vamos a dejar aquí para que hagan la evaluación tranquilos. Entonces la próxima clase vamos a ver lo que les había dejado ahí en el aula, que era quiz sesión acá. Vamos a ver, nos toca como 2 temas.
matrices, que es rápido, me va a tocar saltarme o solver o macros, porque no alcanzamos en la última clase. ¿Qué será para ustedes más importante? Yo creo que realmente deben ser macros. Que sepan un poquito del concepto de macros, de hacer macros con asistente. Entonces nos hacemos primero una horita de ejercicios de matrices y otra horita de macros para que como que aprendan a usar la herramienta de macros, aunque sea con asistente en Excel y que ya puedan ustedes seguir trabajando solitos eso, ¿vale? Listo, profe. Listo, chicos. Entonces, 15 minutos para que por favor entren y hagan la evaluación de la materia. Súper importante, por favor, si siempre es importante, esta vez, este semestre, sí que es más importante hacer la evaluación de las materias, por lo que estamos con este problema del COVID, del acceso remoto, queremos saber las problemáticas, observaciones que hayan tenido, cosas que haya que mejorar, que denos ideas para mejorar todo este concepto del acceso remoto, ¿vale? Entonces los dejo y nos vemos la próxima clase. Vale, Chao, profe, gracias. Bueno, con gusto, Chao, dejo profe, grabado el gracias. archivo. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao. Ok, profe, chao, cuídese. Chao, igualmente, soy la gracias. Ay, te voy a poner Sí. tu cinquito. Sí, profe, justo le iba a decir que no se olvide. Listo, sí, no, Sí, para que se emocione. claro que sirve mucho. Listo, ya te lo coloco. Ok, Bueno, gracias, chao. profesora, cuídese. Con gusto, lo mismo, chao. Bueno, entonces, Daniela. Daniela. Dejó abierto, dejaste abierto. Bueno, voy a cerrar. Finalizar reunión.